Bienvenidos una vez más a este altar familiar. Hoy hemos tenido un domingo misionero y los domingos misioneros son especiales porque nos recuerdan nuestro ADN como iglesia. Iglesia El Faro ha sido constituida para que podamos ser instrumento, un canal de bendición a las naciones a través de poder enviar, a través de poder sostener y al mismo tiempo poder orar e interceder por aquellos que van y por aquellas necesidades puntuales de la tarea de alcanzar a los perdidos, tanto aquí en Honduras como fuera también de nuestras fronteras. Ahora, este día ha sido muy especial porque hemos recordado nuestra función después de haber sido alcanzados y el poder entender nuestro llamado dentro de la iglesia, que es el poder llevar nosotros a Jesús a las demás personas. Oigan, esta ha sido una de las principales tesis de mi sermón de esta mañana. Recordarnos que nuestra principal misión de vida es nosotros ser el reflejo, un espejo, una manera en la que podamos mostrar a Jesús para otras personas. Y yo quiero hablar de recordarle estas tres cosas y luego a través del altar familiar poder nosotros concluir a través de estas preguntas que siempre nos cuestionamos y nos preguntamos y podemos ayudarnos unos a otros a cómo poder hacer más eficiente esta tarea. ¿Qué tan exitoso estamos siendo como familia para mostrar a Jesús en nuestra familia, en casa? ¿Es mi casa un lugar que muestra a Jesús? Bueno, hemos aprendido a través de la experiencia de San Juan, capítulo 2, versículo 13, cuando este relato de Juan, hablando de Jesús, de su celo por la casa de Jehová. Dice la Biblia en San Juan 2, versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. O sea, habían convertido la casa de Dios en un mercado más bien. La casa del Señor o el templo de Jerusalén constaba de tres lugares. Los atrios, que era como el patio del templo, que eran muy grandes, por cierto, ahí se encontraba el lugar del sacrificio, una copa muy grande que era el lavacro, donde todos se purificaban y se lavaban, principalmente los levitas y sacerdotes, para luego entrar al lugar santo, que era ya el edificio de paredes, de techo, de madera, y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y donde la presencia de Dios se manifestaba, con el sumo sacerdote. Y recordemos el Antiguo Testamento, el simbolismo que tenía esto para Israel, la presencia de Dios prometida. Entonces, cuando el Señor va al templo, se da cuenta que el templo está completamente convertido en un basurero, el patio. Recuerden que donde hay animales siempre hay desorden, despojo, suciedad. Entonces, el primer detalle que nos da este pasaje es que estaba cerca la Pascua. La Pascua era una fiesta recordatorio del sacrificio que hubo para que de Egipto pudieran salir los judíos, los hebreos, rumbo a la tierra prometida. Pero la Pascua era un recordatorio también de lo que iba a suceder luego con Cristo Jesús, que era el Cordero Pascual. Él se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando Jesús entra al templo, realmente la gente no estaba tan interesada en ver la Pascua o en ver el sacrificio, sino en hacer negocios, en hacer de alguna manera simple, fácil. Recuerden estas palabras. En un mercado tú no vas a ver otro interés más que hacer negocio. No adorar. ¿Qué hacer gratitud? No, ahí en esos patios lo que habían era ruido de animales, personas que vienen de diferentes lugares con el interés de cambiar dinero y mucha gente ahí realmente deseando hacer dinero, no viendo el tiempo de la Pascua como un momento de adoración. Yo creo que eso está muy presente hoy en día. Necesitamos mostrar a Jesús como el Cordero Pascual. Muchas veces los mejores momentos para mostrar a Jesús como Cordero Pascual es a través del sufrimiento. Recordemos que cuando hablamos del Cordero Pascual, estamos hablando de un Cordero que iba a ser sacrificado. Cuando pensamos en el sacrificio,
en el sufrimiento de Cristo Jesús, debemos nosotros también, de igual manera, cuando pasamos por sufrimiento, recordarnos lo importante que es pasar tiempos de sufrimiento, tiempos de dolor, tiempos de crisis, mostrando a Jesús a través de ello. ¿Cómo? A través de la paciencia, a través de la esperanza, a través de la oración, a través de nuestra fe. Y hay personas muy cercanas a nosotros que cuando nos miran sufrir, ellos se pueden alejar debido a que nos quejamos, debido a que lloriqueamos mucho, más propiciamos lástima y dolor. Pero cuando sufrimos y nos recordamos del Cordero Pascual y pensamos, así como Cristo sufrió, yo voy a hacer un buen trabajo con mi sufrimiento, mostrar a Cristo en la esperanza, mostrar a Cristo en medio del sufrimiento, mostrarlo a Él como mi Salvador, como mi sanador. Y esta es una gran oportunidad que debemos aprovechar hoy en día. Muestre a Cristo a través del sufrimiento. Lo segundo es que dice que cuando entró Jesús a Jerusalén, dice que hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, a ovejas, bueyes. ¿Se imaginan ustedes, hermano, ese desorden que hubo ahí en ese momento? Pero cuando ve el Señor esto que está sucediendo, les dice, quiten de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Quiero recordarles también cómo mostrar a Jesús a través de la pureza. Cuando el Señor mira todo ese desorden, Él está tratando de volver al origen de esa casa, la casa de la gloria de Dios. Y sabe, en aquel entonces todo se enfocaba en el templo, todo se enfocaba en la casa de Jerusalén, el templo del Señor, que era el espacio físico donde se adoraba al Señor. Hoy nosotros tenemos, gracias al Señor, un bonito templo, un lugar espacioso donde nos reunimos. Pero hemos descuidado el verdadero templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Y aunque nos preocupamos mucho por el ambiente, el olor, la limpieza, el orden en esta casa, muchas veces olvidamos esta casa. Y para mostrar a Jesús hoy en día, tenemos que mostrarlo desde aquí adentro. Desde acá adentro. Y esto es algo que tenemos que pensar mucho. ¿Estoy realmente siendo el reflejo de Jesús desde acá adentro? Desde mi forma de responder a las circunstancias, desde mi forma de tratar a las personas, desde mi forma en la que me muestro en momentos que no estoy tan feliz, tan contento por lo que está pasando, pero a través de esos momentos son grandes oportunidades, a través del fruto del Espíritu, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, la fe, mansedumbre, templanza, mostrar a Cristo a través de mi ejemplo y de mi comportamiento. No olvide también entonces, en el dolor como también en la pureza, en la limpieza, en lo limpio, en lo íntegro, mostremos a Jesús. Y por último, vean ustedes que el Señor, en el versículo 17, que cuando vieron sus discípulos, dice, y acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. He aquí la tercera enseñanza. Necesitamos mostrar a Jesús a través de nuestro celo por vidas transformadas. Recuerde, nosotros somos el templo del Espíritu Santo y mientras más provoco una transformación creciente en mi vida, hemos recién terminado una serie que hemos hablado sobre la transformación espiritual, la metamorfosis espiritual. Debo estar tan interesado en mi transformación y debo dejar de un lado de pensar si los otros cambian o no cambian. El enfoque debe de estar en mí, el celo debe estar en mi vida. Debo preocuparme tanto por estar siendo un buen ejemplo, porque el Señor se interesa en que tú estés desarrollando un verdadero crecimiento, una verdadera convicción y una verdadera transformación a través del Espíritu Santo.
Y hoy en día nos preocupamos mucho por criticar si el otro está cambiando, si el otro cuando habla realmente es el indicado. Estamos tan preocupados por ver a los demás. En su momento lo hacemos cuando escogemos líderes, cuando verificamos si son las personas idóneas. Pero no todo el tiempo debemos estar enfocados en si las personas se están cambiando o transformando. Debo de transformar, debo de permanecer yo en el camino del cambio. Y aquí es donde vamos a centrarnos en el altar familiar. Vamos a hablar aquí en casa, ahí en familia, a través de estas preguntas. Quiero que ustedes platiquen ahí en la casa. En primer lugar, la primera pregunta es, ¿por qué me cuesta a través del dolor mostrar a Jesús? ¿Por qué me cuesta a través del dolor mostrar a Jesús? La segunda, ¿qué parte de mi vida es donde más necesito purificar? Puede ser mis emociones, mi mente, mis pensamientos, puede ser mis labios. ¿En qué parte de tu vida tú necesitas purificar más, limpiar más? Porque es probablemente a través de ello donde tú puedes mostrar mejor a Jesús. Puede ser el área de los negocios, donde tú tienes que tener mayor pureza. Puede ser las relaciones. Tú eres una persona muy relacional y necesitas ser realmente una persona limpia en tus relaciones, para que así muestres a Jesús. Y por último, la última pregunta es, ¿cuál es el camino correcto en donde yo pueda mostrar celo por mi transformación? ¿Cómo puedo realmente, en mi casa, por ejemplo, ahí en la familia, cómo puedes tú en tu familia mostrar que tienes un celo por tu vida, por tu transformación? Es obvio, ya dije, que debemos de estar viendo si papá cambia, si mamá cambia, si la esposa cambia, si el esposo cambia, si los hijos cambian. Pero ¿cómo puedo realmente tomar en cuenta que mi transformación afectará a los demás para que ellos también caminen a la transformación? Entonces, hablen sobre esto como familia. ¿Cómo puedo yo realmente mostrar un celo por la transformación? Recuerden, Jesús dijo, el celo por tu casa me consume. Y hay que tener realmente cuidado por si estamos nosotros siendo un templo idóneo, un lugar idóneo donde Jesús more, habite y se muestre a través de nosotros al mundo. Y esta es la misión nuestra hoy. Mostremos a Jesús. Muchos necesitan a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.